Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este 31º domingo del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La primera lectura está tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos 2 al 6, Salmo 18 o 17. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículos 23 al 28. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 28b al 34. En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Nos vamos acercando al final del año litúrgico y con el evangelista Marcos hemos hecho durante este año un camino con Jesús desde Galilea hacia Jerusalén, a través del cual Jesús nos ha ido enseñando en qué consiste el verdadero discipulado y cuáles son las condiciones fundamentales de ese discipulado, que se concreta precisamente en el don de la propia vida para liberar al hombre del pecado y restablecer el orden con una nueva creación, dando al hombre una nueva vida en el Espíritu, que lo haga gritar a Dios: Abba, Padre. Jesús nos ha ido llevando a lo largo de este camino hasta la cruz, donde terminará su predicación y dejará el más bello y contundente mensaje del amor incondicional de Dios por todos los hombres y por toda la creación, que ha reconstruido con la sangre de su Hijo, y nos invita a reconocerlo en la voz de un pagano, el centurión romano. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Aquí termina el camino de Cristo y comienza el camino del verdadero discípulo, configurado con ese amor que lo hará llevar por el mundo este mensaje salvador, para convencernos a todos que solo hay un único mandamiento que nos hace a todos hijos y hermanos, miembros de la única familia y herederos del reino de Dios, para el cual Dios nos ha creado y salvado en Cristo Jesús. Y ese único mandamiento es amar al prójimo y en él amar a Dios. Hoy nos encontramos en el Evangelio a Jesús ya en Jerusalén, próximo a su muerte, confrontándose duramente con escribas y fariseos que buscan con trampas y preguntas capciosas cogerlo en algún error para condenarlo y tener razones suficientes para matarlo y deshacerse de él. Pero en medio de estas controversias, hoy un escriba, diríamos sensato, tocado interiormente por las palabras y obras de Cristo, deseoso de verdad y de darle sentido a su vida, de reorganizar las prioridades, de poner en orden aquello que nos hace felices y orienta la vida al bien, que nos acerca al reino de Dios, como le dice Jesús, le hace una pregunta fundamental que ya ha inquietado a todas las escuelas rabínicas, dando tan variadas respuestas, y que también hoy nos inquieta en medio del enmarañado abanico de leyes y normas que tenemos que cumplir. ¿Cuál es el mandamiento primero de todos? ¿Cuál es el mandamiento del cual penden los demás? ¿Cuál es el que simplifica la vida? ¿Cuál es el que nos aligera el peso? ¿Con cuál mandamiento me puedo salvar? Como vemos, es también hoy nuestra pregunta y nuestra inquietud.
Los rabinos habían extraído de la ley, a través del estudio de las Sagradas Escrituras, 613 preceptos que habían diferenciado en preceptos negativos que indicaban las acciones que se debían evitar, 365 como eran los días del año, y preceptos positivos que imponían acciones para cumplir, 248 como eran los miembros del cuerpo humano. Algunos de estos preceptos eran considerados ligeros, otros graves. Sin embargo, la obligación de cumplirlos y observarlos era igualmente rigurosa. Las mujeres estaban exentas de los 248 positivos. Sin embargo, para ellas también resultaban excesivos. Nosotros consideramos el Evangelio una ley de vida, pero en cambio estamos poco convencidos de que la palabra de Dios obra de hecho aquello que dice en la medida en que nosotros creamos. ¿Cuántas veces Jesús va más allá de la ley y los mandamientos y une la realización de sus milagros a la fe de quien se la pedía y no al cumplimiento de normas? Para Jesús es primero la fe, es decir, la adhesión a su persona. Jesús entonces zanja el problema de esta pregunta, no respondiendo con los mandamientos que ya se los sabían de memoria, y nosotros los sabemos de memoria, pero no los practicamos, sino que se limita y se remite más bien a la profesión de fe, al credo que cada israelita 3 veces al día debía profesar, reconociendo la primacía de Dios en la vida. Por eso para Jesús es necesario más que cumplimiento de mandamientos que tienen el riesgo de convertirse en un peso insoportable. Es necesario escuchar a Dios y poner a Dios en nuestra vida por encima de todo y sobre todo. Es necesario eliminar nuestros ídolos. El ídolo del trabajo, por ejemplo, al que en la realidad de hoy le sacrificamos todo: el amor, la salud, la familia, los afectos, los amigos, el dinero. El ídolo que puede identificarse en una persona a la que se le entrega todo y la ponemos por encima de todo. ¿Cuántas madres o padres hoy, por ejemplo, prefieren un amante y dejan a sus hijos sin importar el sufrimiento, el dolor, el daño psicológico, emocional, afectivo que dejan en los hijos, que luego se reflejará en la sociedad? El ídolo de la carrera, la profesión, lo que produzca dinero, y ya no se elige una carrera o una profesión por servicio, sino por dinero. El ídolo de la diversión, que como sabemos y vemos en la realidad, ha degenerado en barras bravas, hinchas que se odian y se matan, que roba tiempo para lo esencial y verdadero, incluso para lo espiritual y lo religioso. El ídolo de la riqueza, que ha traído tanta corrupción, drogadicción, delincuencia, extorsión, secuestro, en fin, daño a la dignidad de la persona y deshumanización. En toda la Escritura Dios nos advierte que el único grande pecado es la idolatría, poner cualquier cosa al puesto de Dios. Dice el padre Fernando Armelini: la tentación más engañosa no es el ateísmo, sino el politeísmo, la decisión de construirse toros de oro y amarrar el propio corazón a los ídolos que nos iluden, prometiéndonos satisfacciones, serenidad y paz, pero después nos traicionan, nos esclavizan, deshumanizan a quien los adora. Jesús responde: el primero es: escucha, Israel, Shema Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Jesús así no resuelve el problema con un cumplimiento, sino con la gratuidad del don, de la oferta, porque todo está ligado a la dinámica del amor, porque sobre estos valores Dios ha creado el mundo y lo ha salvado por medio de su Hijo Jesucristo. Y así nosotros podremos decir que creemos en Dios y cumplimos sus mandamientos, si hacemos esta experiencia de su amor gratuito
y fundamos nuestra vida sobre los mismos valores para la cual Dios la ha creado y la ha querido. Para Jesús no hay entonces una jerarquía en los mandamientos, sino un único mandamiento, el amor, en el que Jesús pone también al hermano, porque no existe un verdadero amor a Dios que no pase necesariamente por el hermano. En 1 Juan 4:20 dice: si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Dios debe ser amado con el corazón, que es el lugar de todas las elecciones y decisiones. Cuanto pienso, deseo y hago, debo hacerlo coincidir con el proyecto de Dios. Por eso debo consultarlo y no basarme en mis propias fuerzas o en mis prepotencias y autosuficiencias. Pablo dice que debemos pedir al Espíritu Santo que venga en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos pedir lo que nos conviene. Y lo que nos conviene no es la salud, el trabajo, el amor, el dinero. Todo eso lo sabe Dios. Lo que nos conviene debe ser hacer coincidir mis proyectos a los de Dios para que sean enriquecidos y engrandecidos. Dios debe ser amado con el alma, que indica toda la persona, que va a ser lo que Dios va a salvar, toda la persona en toda su integridad, la individualidad y la humanidad, la imagen y semejanza de Dios en nosotros con la que hemos sido creados, lo que nos identifica con Él, la bondad que hay en toda persona. Es el soplo de la vida de Dios que hay en nosotros y por eso nuestras obras deben ser buenas. Dios debe ser amado con todas las fuerzas, es decir, con todo mi ser, con todo mi todo, con todo lo que soy, con todo lo que puedo, con todo lo que soy capaz, con todo lo que esté a mi alcance, sin reticencias, sin egoísmos, sin miserias, sin tacañerías. Pero como vemos, esto no basta para Jesús, y a estas tres facultades Jesús agrega también amarlo con toda la mente. Es decir, si se quiere que la adhesión a Cristo y a Dios sea sólida, indestructible, no se puede fundar la vida sobre fugaces emociones religiosas o hacerla depender de cualquier pía devoción, sino que nuestra adhesión a Él debe involucrar la mente, la inteligencia, la memoria, pues son las facultades que Dios ha infundido en cada persona para que lo recordemos en sus obras creadoras y salvadoras, para que lo conozcamos en su creación y nos podamos relacionar con Él. Nuestra adhesión a Él debe ser fruto de una elección consciente y profunda que satisfaga plenamente aún nuestra razón. Por eso no debe ser fundada en cumplimiento de mandamientos y normas, sino en el amor libre e incondicional que me haga cumplir como respuesta el mandamiento de amar a Dios y al prójimo, que están al mismo nivel y como único mandamiento. Pablo lo dice radicalmente en Gálatas 5:14, pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús lo dice en la última cena: este es mi único mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Dice el padre Fernando Armelini: quien no dedica tiempo al estudio de la palabra de Dios, quien se desinteresa de los temas teológicos y de los problemas eclesiales, quien no es capaz de dar razón de la propia fe, no puede afirmar que ama a Dios con toda la mente. El escriba comprende y satisface no su curiosidad, sino su inquietud interior, y encuentra la respuesta que tanto le inquietaba, y agrega una novedad por la cual Jesús le reconoce una bienaventuranza: no estás lejos del reino de Dios. Dice: tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y esta es la novedad: la fe y la religión no se fundan
en ceremonias, liturgias, ritos, prescripciones, que son necesarias ciertamente, pero no están por encima del hermano, del hombre, del compañero, del prójimo y del amor, de la dignidad de la persona. El odio, el rencor, la envidia, el egoísmo, la difamación, la intolerancia, la exclusión, el creernos convertidos, santos y buenos porque rezamos, hacemos parte de un movimiento, llevamos medallas, no es el verdadero cumplimiento ni nos hace auténticos cristianos. Amar con todo lo que implica amar es cumplir la ley entera y los profetas, dice Jesús. Si amamos a Dios y al prójimo, llegamos con Jesús a la meta, daremos la vida con Él y lo reconoceremos como Hijo de Dios. En síntesis, hoy Jesús nos invita a escuchar a Dios, pues el oído está conectado con el corazón y el corazón con las manos, es decir, con las obras. Dice Alessandro Pronsato, la palabra se escucha únicamente cuando se convierte en hecho, cuando se traduce en acción, cuando determina un comportamiento. Uno no se hace cristiano cuando acumula una cantidad suficiente de saber, de nociones nuevas, sino cuando comienza a escuchar aquello que ha aprendido y hasta enseñado. Que la Santísima Virgen María y San José nos ayuden a amar como ellos amaron, poniendo a Dios como centro de sus vidas, pensamientos y obras, y al prójimo, permitiendo que Dios se encarnara para salvarnos a todos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Oración a San José del Papa Francisco para el año dedicado a José, Padre y Custodio del Redentor. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz domingo, un buen descanso y una feliz semana en el Señor. Y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.